Buenas tardes. Con motivo del 16º Encuentro Interdisciplinario sobre la Mujer en la Comunidad de Cuapa, la intervención del día de ahora la he titulado La mujer en tus sueños, donde les platicaré sobre dos griegos, uno de la antigüedad antes de Cristo y otro posterior, que se dedicaron al tema de la interpretación de los sueños. Gracias. Comenzamos. Desde pequeña he tenido curiosidad por saber el significado de lo que soñamos cuando estamos dormidos. Colin Barras, escritor científico y editor independiente con un doctorado en paleontología, escribe en un artículo para la BBC Earth sobre la verdadera razón por la cual dormimos. Hay pocas cosas sin las que literalmente no podemos vivir. Una es el oxígeno, otra la comida y el agua, y luego tenemos el sueño. Si obligas a un animal a mantenerse despierto por demasiado tiempo, lo matarás. Es algo que ciertamente también se aplica a los humanos. Se sabe que el ser humano pasa la tercera parte de su vida durmiendo. A veces recuerda lo que sueña, otras sueña despierto. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué es inevitable para el hombre? Enrique Soto Eguíbar, investigador, docente y divulgador de la Universidad de Puebla, en uno de sus artículos dice: dormir y soñar. Con frecuencia, dormir es absolutamente imperativo y domina nuestra conducta y nuestra voluntad. Con la afirmación del doctor Soto, podemos deducir que el dormir para el ser humano es una necesidad que va más allá de sus fuerzas y de su voluntad. Pero, ¿en realidad descansamos cuando dormimos? Relativamente sí, pero nuestro corazón nunca deja de bombear sangre. No dejamos de respirar. Nuestro cerebro sigue atento. En pocas palabras, todo nuestro organismo sigue trabajando. A lo largo de la historia, muchos autores se han interesado por el significado de los sueños y de su interpretación, lo cual es un tema inagotable. En la antigua Grecia abordaron los sueños desde diversas perspectivas. Homero, Hesiodo, Platón, Aristóteles, Heródoto, Hipócrates, Artemidoro de Daldis y muchos más personajes. Les voy a platicar ahora del padre de la medicina. Ya Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo reflexionaba sobre los sueños en el tratado Perienigmioi o Peridiaiteste, sobre los sueños o régimen cuarto. Comienza diciendo lo siguiente: cualquiera que sabe correctamente acerca de los signos en los sueños, encontrará que ellos tienen una gran fuerza sobre todas las cosas, pues el alma, obedeciendo al cuerpo despierto, dividida en muchas cosas, no es ella de sí misma, sino que entrega una parte a cada actividad del cuerpo, al oído, a la vista, al tacto, a la marcha y a las acciones de todo el cuerpo. Y la misma mente no es de sí misma. Ahora bien, cuando el cuerpo está tranquilo, el alma está activa y despierta, administra la morada de sí misma y ella realiza todas las acciones del cuerpo, pues el cuerpo, dormido, no siente. Ella, en cambio, estando despierta, se da cuenta de todo y ve lo visible y oye lo audible. Camina, toca, se aflige, reflexiona. En una palabra, cuantas funciones del cuerpo o del alma, todas estas el alma realiza durante el sueño,
En efecto, cualquiera que sabe juzgar correctamente estas cosas, sabe gran parte de la sabiduría. Como se observa, Hipócrates nos dice que quien sabe interpretar los signos que aparecen en los sueños, conoce gran parte de la sabiduría. El padre de la medicina se da cuenta de la gran importancia que representan los sueños en la vida de las personas. Por lo tanto, describe que cuando dormimos y está nuestro cuerpo en reposo, el alma permanece despierta, toma el mando y no descansa. Y ella realiza todas las actividades que la persona desarrolla cuando está despierta. Es decir, cuando dormimos, esos sueños que se tienen son porque el alma es la que está alerta y realiza lo que el hombre en estado de vigilia hace. En el Tratado Hipocrático, el significado de los sueños tiene la finalidad de prevenir enfermedades incipientes. Se enuncian dos tipos de sueños, los de origen divino y los de origen corporal. Para interpretar los primeros, ya hay un arte establecido y para los segundos es necesaria la intervención de un médico. A su vez, Hipócrates subdivide estos sueños en varias partes. Para Hipócrates, el significado del sueño refleja el estado del cuerpo, de tal manera que si se sueña con algo diferente al orden normal de la naturaleza, es síntoma de una irregularidad interna del cuerpo, la cual puede convertirse en una enfermedad, o quizá ya lo sea. Para ello, deberá seguirse al pie de la letra las prescripciones del régimen. La interpretación que Hipócrates le concede a los sueños es de carácter meramente fisiológico. Claro, interviene el ojo del médico, pues es de vital importancia conservar la salud y prevenirla. Los sueños entonces se convierten en un elemento más para el médico y así ayudar al paciente a preservar su salud y bienestar. Además señala que es conveniente invocar a los dioses, pues ello es bueno, pero conviene invocar a los dioses y cuidarse a sí mismo. Por otro lado, Artemidoro de Daldis, con Artemidoro, la interpretación de lo que el hombre sueña va más allá de conservar la salud del cuerpo. Ahora esos sueños, esos oneiros, tienen un tratamiento más complejo, pues serán interpretados por el oneiro crítico con la finalidad de ayudar al hombre ordinario para que utilice el significado de esa simbología onírica y así poder hacer su vida cotidiana más llevadera. ¿Quién es Artemidoro? Pues tras varios meses de investigación sobre la vida del oneiro crítico, Artemidoro de Daldis, quien en realidad era natural de Éfeso, una ciudad del Asia Menor, en la actual Turquía. Éfeso era una ciudad importante y famosa, razón por la que se hacía llamar de Daldis, lugar situado en Lidia, de donde era su madre. En Grecia no había registro civil. Cada quien se llamaba, por decirlo de alguna manera, como le daba la gana. En general, con un nombre propio y el de la ciudad donde había nacido. Por eso tenemos Dionisio de Halicarnaso, Calímaco de Cirene, Gorgias de Leontini, Apolonio de Rodas, Luciano de Samosata, Hipócrates de Cos, Plutarco de Queronea y un largo etcétera.
Como lo explica el propio Artemidoro al final del libro 3 de su obra en cuestión, eh, quizá él se hacía nombrar de Daldis para distinguirse del Artemidoro de Éfeso, que era un geógrafo de antes de Cristo. Y al respecto dice lo siguiente: Artemidoro de Daldis y no de Éfeso. En realidad, sucede que Éfeso es ya famosa por sí misma y, además, ha conseguido numerosos e ilustres heraldos. En cambio, Daldis es una pequeña ciudad de Lidia y no es muy elogiada por el hecho de que ha permanecido ignorada hasta nuestros días por carecer de importantes personajes. Debido a ello, este tratado dedico a mi patria por línea materna, como muestra de agradecimiento por haberme criado. De Artemidoro existen muy pocas evidencias sobre su vida. Se conservan solamente 3 fuentes, en las que encontramos datos sobre la vida del intérprete de sueños. La primera, el léxico Suidas, donde aparece el registro de Artemidoros. En él se refiere que el daldiano es de Éfeso, nacido en el siglo II de nuestra era, intérprete de sueños y cuya obra de título Oneirocritica, la interpretación de los sueños, se conserva. La segunda fuente que lo menciona es Galeno, en su obra Commentarius in Hippocratis Librum Debictu Acutorum, comentario en el libro de Hipócrates sobre la dieta aguda. Y en la tercera fuente es nombrado por Pseudo Luciano en su obra Filópatris. En realidad, lo que se conoce de Artemidoro se encuentra en su obra misma, salvo las menciones que acabo de citar. El Tratado de Artemidoro consta de 5 libros. En el primero describe el plan de su obra y le ha puesto el título Plan del presente tratado, que dice así. A continuación pasaremos a explicar cómo se deben interpretar los sueños. La exposición ofrecerá el siguiente orden. No empezaremos por los dioses como los antiguos, aunque a alguien esto le parezca una impiedad, sino que, teniendo en cuenta la necesidad de una sucesión lógica, comenzaremos por el nacimiento. Después trataremos la crianza y, a continuación, hablaremos del cuerpo y de las partes del mismo que surgen o desaparecen, crecen o disminuyen y cambian en formas o en materias diversas. Luego, de la doctrina relativa a todo tipo de oficios, trabajos y ocupaciones. Posteriormente, de la efebía, de los gimnasios, de las competiciones, de los baños y de las clases de abluciones, de los alimentos de todo género, ya sean líquidos o sólidos, de los perfumes, de las guirnaldas, de las uniones amorosas y, por último, del sueño. El primer libro versará sobre estas cuestiones. El segundo se ocupará del despertarse, de los saludos matinales, de los atuendos femeninos y masculinos de toda suerte, del cielo y de los fenómenos celestes, de la caza, de la pesca, de la navegación, de la agricultura, de la justicia, de los cargos públicos, de las liturgias, del servicio militar, del culto divino y de las divinidades en sí mismas, de la muerte y de cualquier otro tema que salga a relucir en el curso de la exposición. Como acabamos de escuchar, la presentación del desarrollo
del tratado que hace el propio autor es muy clara. Agregaré solamente eh, ahora en esta siguiente parte lo que a partir del estudio sobre Artemidoro y la arqueología del saber onírico hace la traductora de Artemidoro, la doctora Elisa Ruiz García. Ella hace una topología simbólica donde los términos opuestos son enunciados, después se va a una idea dominante, posteriormente enuncia el elemento onírico y finalmente el significado equivalente a este. Por ejemplo, la parte izquierda tiene una idea dominante con la inferioridad y todo lo que se sueñe respecto al cuerpo que queda en la parte izquierda se va a referir a la figura femenina. Por ejemplo, si se sueña el ojo izquierdo, pues esto corresponde a las hembras, ya sea madre, hermana o hija. Si se sueñan dientes de la parte izquierda, también a las mujeres. Daré un ejemplo de la mano izquierda, que corresponde en el significado a la esposa, a la madre, a la hermana, a la hija, incluso en algunos sueños que refiere también a la esclava. Y dice lo siguiente: las manos. Unas manos fuertes y hermosas indican prosperidad, sobre todo a los artesanos y a los que se ganan la vida con el toma y daca. En cambio, para el que siente miedo de ser arrestado, esta visión le confirma que su temor no es infundado. A continuación, hablaré de cada una de las partes de las extremidades superiores. Lo que afecta a los brazos augura luto y lo que concierne a los codos supone la paralización de los asuntos que se tienen entre manos y trae consigo la pérdida de los colaboradores. En una ocasión oí de alguien experto en esta materia una exposición que me agradó mucho, porque encontré que era consecuente con los desenlaces. A quien le parezca que menciono hechos que no son convincentes, pues se sirva de las opiniones que sean de su gusto. Pues bien, aquel hombre aseguraba que la mano derecha alude a las cosas que están en vías de consecución y la izquierda a las que ya se poseen. En efecto, la una está dispuesta a coger, la otra es idónea para conservar. La siguiente es una antigua y certera distinción. La diestra se refiere al padre, al hijo, al amigo o a cualquier persona a la que podamos llamar mano derecha, usando una metáfora muy habitual. La siniestra está relacionada con la mujer, la madre, la hermana, la hija o la esclava. En consecuencia, según parezca en sueños que se pierde una u otra mano, se verá uno privado de alguno de los seres mencionados en la precedente distribución. En general, ambas simbolizan los oficios, los escritos y los discursos. Los primeros, porque se realizan con la ayuda de estos órganos. Los segundos, ya que también son designados manos. Y los terceros, por los movimientos que se realizan con las extremidades cuando se habla. Como se puede observar en el sueño, sobre la significación de la mano izquierda, la cual se asocia con la figura femenina en una posición de inferioridad.
Artemidoro expresa que quien sueña perder la mano izquierda, en efecto, pues perderá uno de esos seres. Eh, es de llamar la atención la expresión metafórica mano derecha, usada ya en tiempos de Artemidoro, en el siglo I y II, antes de, de nuestra era, perdón, en nuestra era. Y en femenino, con la connotación que actualmente se usa. ¿Será una herencia de Artemidoro? No lo sé. En, una, en el diario El Empleo, la socióloga Amanda Rodas escribe al respecto. Llegar a ser la persona de confianza del jefe o gerente no siempre es fácil. Ganarse ese puesto requiere dedicación y entrega, conocimiento del puesto, lealtad. La mano derecha lo que hace es apoyar a los jefes en el proceso de la empresa. En Molsa, el empleado clave ejecuta, refleja, es capaz de integrarse a un equipo y logra resultados de mejora a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, ser la mano derecha y referirse en femenino es pues ser el de confianza del jefe. Otra simbología que da Artemidoro es cuando, por una analogía real, dentro de un campo conceptual de las relaciones hombre-mujer, dice y cataloga como idea dominante la misoginia, el que se sueñe animales como una zorra, una perdiz, una garduña o una hiena, pues todas ellas están asociadas a la mujer y dependiendo el animal que se sueñe, van a ser las características de la mujer. Por ejemplo, si se sueña una zorra, dice Artemidoro al respecto. La zorra tiene los mismos significados que el lobo, pero se distingue en que los enemigos no atacarán a las claras, sino mediante ocultas maquinaciones. En las más de las ocasiones indica que las personas hostiles son mujeres. Y pues del lobo da las características, que él ataca de frente y que es un ser hostil, es un enemigo violento, rapaz, malvado y, como les acabo de decir, él ataca abiertamente. Entonces, con esta interpretación que le da Artemidoro, pues deja muy, muy mal parada la actitud de la mujer. Pues estas son unas eh, de las tantas interpretaciones que vamos a encontrar en el Tratado de Artemidoro. Ya para terminar, lo que se sabe del onirocrítico, como había comentado, lo dice él mismo a lo largo de su obra, única conservada en su género, razón por lo que no se tiene parámetro de comparación. En la obra misma, Artemidoro en el proemio describe la clasificación de los sueños. Se centra principalmente en los oneiron, que son sueños de valor profético y un mensaje premonitorio, que es toda la base de su libro. Por otro lado, tanto Hipócrates como Artemidoro se dedicaron a la interpretación de los sueños. El primero utilizó la información revelada en ellos para prevenir y preservar la salud del hombre. El segundo fue más allá, fue un poco más lejos. Los utilizó
para que el hombre común y corriente pudiera soportar los embates que se presentan de manera cotidiana a lo largo de la vida. Por tanto, la obra de Artemidoro es un reflejo de la sociedad, de su sociedad, y principalmente retrata los sueños de las clases menos favorecidas, trabajadores y serviles, las clases menos alfabetizadas, quienes recurrían a estos intérpretes profesionales. Por último, cabe destacar que el autor, en el libro quinto, donde relata alrededor de 95 casos prácticos de sueños cumplidos, solamente 9 corresponden a sueños de mujeres, lo cual deja ver el papel secundario de la mujer en la Grecia del siglo I y II de nuestra era. Les quiero enseñar ahora el lugar de Petra Turromiu, donde, que está en Chipre, la isla que es llamada la Isla del Amor, donde nació Afrodita. Ya en la versión escrita de esta charla, sabrán ustedes por qué he dejado esta imagen unos momentos. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias y a seguir soñando. Hasta luego.